Buenos días. ¿Cree que, a pesar de los antecedentes, su Gobierno está cualificado para impulsar con honestidad el área central asturiana, sin perjudicar al mundo rural? Sí, señor diputado, antes que nada, y dado que usted es tan proclive a extender carnés de moralidad, déjeme decirle que no le concedo ninguna autoridad a la hora de hablar de si estamos o no en condiciones de hacerlo con honestidad. Lo que sí le digo es que sí, creo que estamos en condiciones de hacerlo y que yo no elevaría una conjetura como la que usted hace de que eso puede suponer un deterioro para el mundo rural a categoría política. Bueno, en estas últimas semanas, como llevamos recordando, hemos podido constatar que con o sin crisis las desigualdades aumentan, no solamente en términos de renta, los datos que se arrojaban recientemente de que habían aumentado en un 34% las personas que declaraban beneficios en el IRPF por encima de los 600.000 euros y, por supuesto, cuando hablamos en términos de género, mismamente en Asturias, los datos de paro pues en enero recaen en un 70% de su incremento en las espaldas de las mujeres. Pero también aumentan en términos territoriales, y no le estoy hablando de lo que pasa fuera de Asturias, de lo cual usted es bastante proclive a hablar, sino de lo que pasa en Asturias, de las desigualdades, especialmente en lo que concierne al mundo rural. Y el mundo rural no solamente cuando hablamos de Oriente a Occidente, también en la zona centro. Esas desigualdades pues no solamente se ven y se hacen patentes cuando nos enfrentamos a fenómenos excepcionales como son las nevadas o los incendios. Estos días veíamos que mientras que en unos lugares se jugaba con la nieve, en otros les tenían que llevar la insulina en helicóptero. Mientras en unos lugares se podía utilizar el transporte ferroviario y buscar alternativas, en zonas del mundo rural evidentemente las dificultades eran mucho mayores. Y ustedes dirán, con razón, que las nevadas no son evitables, ¿no? Estamos hablando de que hay planes de intervención, luego podemos discutir si se han hecho con mayor o menor celeridad, pero en todo caso es evidente que frente a fenómenos excepcionales siempre es más complicado actuar, aunque la Comisión de Investigación de los Incendios nos ha dejado claro que hay problemas de déficit de manera reiterada. Pero lo que no podemos es dejar de un lado cuando se trata de fenómenos estructurales. Cuando hablamos de problemas estructurales, para los que el problema no es la previsión porque se repiten a lo largo del año. Cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que sucede en la atención pediátrica en Peñamellera, cuando vemos lo que sucede con las goteras del Colegio de Arenas de Cabrales, cuando vemos lo que sucede con las urgencias en Las Riondas o cuando vemos los edificios que se caen en Luarca, ahí de lo que estamos hablando es de un problema con la atención que reciben los bienes, equipamientos y servicios básicos, por no hablar de otros problemas de mayor calado, como son las dificultades en términos económicos, la industria, especialmente en el suroccidente, vemos los problemas que tiene, algunas cuestiones las comentaban en la intervención anterior, vemos cómo nos afecta la política agraria comunitaria, que incluso al Cucho molesta, y vemos también cómo nos encontramos con un sector turístico con muchas dificultades para desestacionalizar. Pero también nos encontramos con un problema de imaginario y de representación. De imaginario porque cada vez crece más la distancia en cómo se ve el mundo rural a las imágenes que aparecen en los medios de comunicación, pero también en la propia representación política. A usted no esperamos verlo todos los días como al hombre del tiempo, ¿no? Cada vez que haya una nevada, cada vez que haya un incendio, pero de cuando en cuando no estaría mal, porque sí le vimos en Fitur, utilizando como fondo y decorado el mundo rural del que todos nos sentimos orgullosos. Yo creo que en ese sentido es importante prestar atención a esa representación, vamos a decir, pública, porque si no al final la nevada pues quedará para usted como fondo para los discursos de Navidad. Y aquí es donde yo quiero entrar para la cuestión que planteaba en torno a por qué creemos que es legítimo plantearse la duda de que una buena idea como es el área central asturiana, con un enfoque incorrecto puede llevarnos a que aumenten las desigualdades respecto al resto del territorio, incluso al propio mundo rural en el interior del área metropolitana. Las virtudes están claras, no solamente por el incremento del PIB, sino porque nos ofrecen una oportunidad, al margen de lo que diga Europa, para coordinar servicios, para mejorar la movilidad y la accesibilidad, para evitar duplicidades en los equipamientos, para establecer corredores medioambientales, es decir, una serie de virtudes que tendría que actuar con cierta sinergia, y lo que nos encontramos es precisamente que a día de hoy, más de una década después de que se pusiesen sobre la mesa
las virtudes de ese ordenamiento del área central, pues lo que tenemos más o menos es un amasijo periurbano, ¿no? Es la zona con mayor desorden en términos urbanísticos, el área metropolitana con mayor concentración de la contaminación de toda España, la mayor concentración de centros comerciales que han generado problemas que se han tenido que regular por otro lado porque afectan al comercio, y además nos encontramos con que la vivienda y determinado tipo de bienes están lejos de lo que podría darse como satisfacción, entre otras cosas porque se ha subordinado la satisfacción de la vivienda a las lógicas pues de carácter especulativo. ¿Quién se ha beneficiado de este desorden? ¿Quién se ha beneficiado de que hayan pasado 10 años y no se haya intervenido? Recordemos que las directrices regionales de ordenación del territorio son de 1991 y hasta 2016 no tuvimos el primer avance. Su promesa electoral era ya en 2007 revisar esas directrices. Se han beneficiado, por una parte, empresas que han utilizado y se han instalado en suelo no urbanizable aprovechando ese desorden. Esas son las primeras. Pero también empresas públicas que han impulsado proyectos absolutamente desproporcionados. Y lo hemos visto que ha pasado con la Zalia, lo hemos visto con Sogepsa. Instrumentos que deberían haber contribuido a la racionalización del área central, lo que han contribuido es aumentar la bancarrota y una deuda de manera injustificada. Por eso nos entran dudas acerca de cuál es la capacidad de su Gobierno de hacer una buena gestión y un buen uso de ese área central metropolitana. En todo caso, no es la primera vez que ustedes retuercen conceptos innovadores, no es la primera vez que les vemos con cierta parálisis política. Insisto en esta idea de que la revisión de las directrices pues ya la prometieron en 2007. Falta credibilidad, son partidarios muchas veces de inaugurar varias veces el mismo bien equipo, aunque luego pues tarde mucho más en ponerse en uso, y no es la primera vez que nos vienen con planes recalentados. En todo caso, lo que sí ha quedado claro en todo este tiempo es su incapacidad para impulsar desde un punto de vista político. Basta ver cómo Belén Fernández pasó de invitar a 29 concejos a pues esta nueva versión, bienvenida sea, pero que bueno, parte de 6 concejos que entran en un SEA 600. Lo que sí que tenemos que tener claro es, y esto es lo que yo quería poner sobre la mesa, los peligros que nos harían pues que naufragase esta idea. El primero de ellos, que el área central se convirtiese en una operación de rescate de Sogepsa. Esa es la primera de las cuestiones. Un primer trampantojo, el propio consejero lo llegó a sugerir en un momento, yo creo que se ha dado cuenta y ha rectificado, pero en todo caso, Sogepsa tiene una serie de problemas que no se resuelven con el área central, y el área central se puede ver lastrada por un mal desarrollo y el lastre de Sogepsa. Tampoco sería buena idea que estuviese condicionado a intereses partidarios, que ninguna formación jugase a apropiarse de esa iniciativa, mucho menos que el área central se utilice en las disputas internas de los partidos. Eso sería muy preocupante. Tampoco sería buena idea que se echase a andar esta iniciativa sin realmente acabar aceptando con sinceridad el mapa político, porque ustedes hasta que no perdieron las alcaldías de muchas de las grandes ciudades de Asturias no se acordaron de la necesidad de la coordinación supramunicipal. Gobernaban en muchas de ellas y eso no mejoraba para nada la coordinación. Por tanto, si no asumen sinceramente y con honestidad pues esa suerte de coliderazgo, el hecho de dar protagonismo a las entidades municipales, seguramente la cosa no termine muy bien. Pero sobre todo, sería preocupante que el área central se convirtiese en una excusa para hablar en términos generales, una suerte de glaciación política en la que hablamos del invierno demográfico, que nos hace mirar a 10 años vista como si el tiempo político se hubiese congelado, y al área central como una cosa que no se mueve, por la que hay que esperar durante mucho tiempo. Porque luego, cuando preguntamos qué pasa, por ejemplo, con la planta de asfálticos de Piorio, vemos cuál es la verdadera preocupación por la contaminación de su Gobierno. O cuando preguntamos por la quema de residuos en la Pereda, también nos falta información. Señor León, y yo lo advierto, voy terminando, que cuando algo se recoge como plástico, se utiliza como plástico, se recicla como plástico y se termina quemando como plástico, y que cuando se quema huele a plástico, es muy probable que sea plástico. No se deje usted engañar por su consejero. Pero lo más importante y lo más preocupante de todo sería que el área central metropolitana se convirtiese en un instrumento que drenase recursos del mundo rural. Es decir, que no solamente se diese salida y se favoreciese el despoblamiento a través de proyectos como la autovía del sur-occidente, o se terminase drenando y haciendo que la gente se vaya de las salas. Y sobre todo, que terminase imponiéndose un imaginario en el que hablemos del área central metropolitana y nos olvidemos de todo lo demás, convirtiendo efectivamente a nuestro mundo rural en un telón de fondo para los salones de exposición turísticos. Muchas gracias.